Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de los trastornos psicológicos siguiendo con la misma temática que sería la personalidad en sí. Y habíamos tratado de explicar, de acuerdo a algunos psicólogos, algunas teorías que explican la personalidad en sí. Habíamos visto la teoría de Sigmund Freud, que decía que hay una lucha constante entre lo que serían los deseos innatos y y los impulsos y esos instintos y tratar de satisfacerlos, que era la lucha que había entre el inconsciente y el preconsciente, ¿verdad? Y también habíamos visto la teoría de humanista que habla de la autorrealización, que hay que primeramente cumplir ciertas necesidades básicas o para poder llegar justamente a la autorrealización, que era la pirámide de Maslow. Y habíamos también visto la teoría de conductista, que habla de que todo es con base al aprendizaje, que de la manera en que nosotros aprendemos algo y procesamos esa información se va desarrollando nuestra personalidad o pueden surgir algún tipo de trastorno en sí. Y hoy vamos a hablar de los trastornos abocados directamente a la personalidad. Esto es importante aclarar porque la personalidad, o sea, existen diferentes tipos de trastornos en sí. Están los trastornos del neurodesarrollo que tienen que ver con el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Down, que es totalmente diferente a la personalidad en sí, o sea, está eh, compuesta por otra categoría. Y también hay otros tipos de trastornos que son los trastornos de estado de ánimo también, que tienen que ver con la depresión, con el trastorno bipolar y cosas así que no vamos a tocar porque no son trastornos específicos de la personalidad. Y cuando hablamos de la personalidad estamos refiriéndonos a que hay un desequilibrio eh, en el desarrollo tanto de lo que sería la parte del temperamento y el carácter dentro del individuo, que haga que tenga conductas que no son atípicas, o sea, que no son normales. O según lo que dice Sigmund Freud, es ese instinto, ese impulso, ese deseo reprimido que uno tiene, que quiere sacar y busca la manera de cómo poder satisfacerlo. Y en esa lucha constante se produce el trastorno de la personalidad. Y vamos a definir primeramente lo que es trastorno psicológico para poder comprender justamente esto. Eh, el trastorno psicológico son disfunciones perjudiciales. Disfunción porque son conductas totalmente inadaptadas o no son atípicas, o sea, no son normales dentro del individuo. De hecho, todos nosotros tenemos conductas a veces que no son aceptadas por los demás, pero hay algunas que ya son básicamente injustificables, que son molestas, que en cierta medida em, son totalmente inadaptables, ¿verdad? Dentro de lo que sería el sistema social en sí. Entonces a esas conductas nosotros lo llamamos trastornos psicológicos. Pero por más que sea una conducta no normal, hay veces en que nosotros categorizamos conductas anormales como conductas eh, positivas, vamos a decirle. En el caso de un contexto histórico de la guerra, por ejemplo. En ese caso hay muchas personas que asesinan a otros para ganar una guerra. Y sabemos que el asesinato está mal, pero como es algo glorioso, algo de ganar algo, algo así, lo vemos como algo positivo. Pero en realidad es una conducta equivocada o desajustada en sí, de lo que sería la personalidad en sí. La misma cosa pasa solemos ver que hay jugadores como Lionel Messi, por ejemplo, que decimos que es un astro que hace jugadas que otros jugadores no pueden hacer. O sea, tiene conductas que son totalmente inadmitidas básicamente por una persona normal. O sea, ninguno de nosotros tiene la habilidad que tiene Leo Messi, por ejemplo, pero no vemos que él como si fuera que tiene un trastorno. Pero es uno que sobresale o algo así de lo que sería las conductas. Lo que quiero tratar de demostrar es que hay conductas que son totalmente atípicas y que a veces nosotros vemos como si fueran normales, pero en realidad no es así también. Pero hay conductas que son totalmente desajustadas a lo que sería la realidad en sí, que son molestas, que son tediosas y que una persona no puede compartir ni relacionarse justamente con eso. Y ahí hablamos de un trastorno psicológico. Bien, así como estábamos mencionando recientemente, anteriormente también se creía que la homosexualidad era un trastorno. Hoy en día nosotros sabemos que la homosexualidad no es eso. O sea, hoy ya antes era considerado como un problema o cosas así, y hoy en día podemos decir que es una conducta totalmente normal. Bien,
Para conocer un poquitito el trasfondo histórico de todo esto, antes de que se naciera la psicología en sí como ciencia, se creía que las personas que presentaban ciertas conductas distintas estaban relacionadas con temas satánicos o brujerías, o era algo de los dioses o cosas así que no tienen nada que ver obviamente con lo que es el trastorno en sí. Pero eh, un psicólogo llamado Pinel fue que había descubierto que la enfermedad de sífilis, la enfermedad de transmisión sexual, causaba cierto desajuste dentro de lo que sería el cerebro y atacaba al cerebro en sí como base fundamental. De ahí empezó a darse cuenta que muchos trastornos psicológicos eran presentados por enfermedades o por desequilibrios dentro del organismo, dentro de lo que serían los componentes químicos en sí, y que eso afectaba la conducta del individuo. ¿Ok? Entonces nació un modelo que se llama el modelo biológico o el modelo o la perspectiva médica, que sostiene que los trastornos psicológicos tienen base bioquímica o fisiológica, es decir, que hay que hay un desajuste en lo que sería la parte del cerebro del individuo que hace que presente ciertas conductas o que está relacionada a una enfermedad en general. Más adelante, con la teoría de Sigmund Freud, dice que los trastornos de la personalidad son el resultado de conflictos internos inconscientes, de deseos, instintos, pulsiones sexuales que nosotros tenemos cada uno y que queremos tratar de satisfacer. De ahí es que nosotros, por ejemplo, se producen los trastornos mentales. Y hay una parte interesante de la teoría psicoanalítica que dice Sigmund Freud que se llama el acto fallido, en el que, por ejemplo, estamos nosotros hablando, vamos a suponer, con nuestras novias o nuestros novios, y en vez de decirle su nombre, el nombre, vamos a decir que yo ando con qué sé yo, con María, ¿verdad? Y mi ex se llamaba Sara, y yo a María le digo sin querer que te amo, Sara, le digo, pero es María. ¿Sí? Eso es un acto fallido dentro de la teoría psicoanalítica. Supuestamente hay un deseo reprimido mío de querer andar todavía con Sara, y es por eso que le menciono a ella y confundo con María. Eso a veces se llama acto fallido. Bien, entonces de ese conflicto interno inconsciente surgen los trastornos psicológicos según la teoría psicoanalítica. Luego tenemos el modelo cognitivo-conductual, que hacen referencia a que los trastornos son el resultado de aprendizajes o de formas inadaptadas de pensar y de comportarse. O sea que aprendimos de manera diferente ciertos tipos de conducta, y eso hace que nosotros nos comportemos de manera desajustada o irracional en todo sentido. Bien, seguimos entonces. Vamos a hablar ahora y vamos a entrar en lo que serían los trastornos de la personalidad en sí. Y los trastornos de la personalidad se categorizan en personalidad, o sea, en tres grupos: el grupo A, el grupo B y el grupo C. Lo que vamos a conocer ahora mismo es el grupo A, que son los trastornos que tienen una característica principal, que son los delirios, ¿sí? Los delirios son estímulos que no se presentan dentro de la realidad, pero que la persona capta, como escuchar voces. A veces también pueden ver imágenes que no existen y cosas así, y lo vuelven propia de la conducta. Lo que es fundamental acá es que ellos creen que es cierto, que lo que ellos están viendo los ven todos. Ellos no piensan que su conducta que es errónea o que no sucede eso, sino que más bien piensan de que es correcta, ¿sí? Y piensan que es normal. Bueno, seguimos entonces. Hay tres características principales que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de empezar a hablar del primer trastorno, que son tres características que generalmente se presentan cuando hay un trastorno. El número uno es la falta de relaciones sociales. La persona se deja de relacionar con las otras personas y se empieza a aislar totalmente. La segunda característica fundamental es que empieza a haber ideas delirantes o ideas irracionales, ¿sí? Que hacen que la conducta del individuo obviamente se vaya desajustando. Y número tres es, por ejemplo, y el número tres es que no se alimenta bien y que no duerme bien. ¿Ok? Esas son las primeras características. Bueno, vamos a hablar entonces del trastorno de la personalidad paranoide. Y ustedes habrán escuchado así comúnmente que la gente dice paranoia, ¿verdad? ¿Y qué es la paranoia? Eso es lo que tenemos que definir primeramente, y es un trastorno de la personalidad.
Pero que yo tenga, hay que aclarar también esto, que yo tenga un miedo a algo y que piense que algo me va a pasar no significa que sea paranoico, ¿ok? O sea, puede ser un rasgo, pero no necesariamente es una conducta paranoide. De hecho, hay un manual de diagnósticos que se llama DMS-5, Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales en Psicología, que dice que por lo menos tienen que tener 4 a 5 de los síntomas para poder determinar que es un trastorno paranoide que vamos a ver ahora justamente. Bueno, en el trastorno paranoide se presenta una desconfianza brutal y masiva frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, que comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y estará presente en diversos contextos y que se manifiestan por 4 de los siguientes síntomas. Bueno, en el trastorno paranoide hay una desconfianza de la persona puede entender de que vamos a poner un ejemplo, dos personas están hablando en sí y él está escuchando la conversación. Él puede, a través de lo que ellos están diciendo, puede pensar de que esas dos personas están tramando algo para hacerle algún tipo de daño, pero en realidad no tiene nada que ver, pero él dentro de su mente va generando eso y piensa de que es así. Por eso dice acá, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos, o sea, todo lo que él piensa es como si fuera que alguien le quiere hacer daño o le quiere causar algún tipo de dolor o cosas así. ¿Cuáles son los síntomas? Sospecha sin base suficiente de que los demás explotan, causan daño o decepcionan al individuo. Él siempre tiene miedo, no, por eso, por ejemplo, no puede tener relaciones de pareja porque tiene miedo a que la persona le engañe o piensa que realmente le está engañando y cosas así, pero no tienen bases reales, son solamente lo que su mente va recreando. Por eso dice sospecha sin base suficiente, o sea, todo lo que él cree o piensa no es real. Preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad o confianza de los amigos o colegas. Piensa que todo el mundo se pone en su contra, que todo el mundo le quiere hacer algún tipo de daño, que todos le quieren lastimar. Poca disposición en confiar en los demás debido al miedo injustificado, o sea, no puede confiar en otras personas, por ende se aísla, no se puede relacionar porque no confía en nadie. ¿Sí? Por eso hablamos de la primera característica que tiene que ver con el aislamiento social. Bien, lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios o actos sin malicia. Ahí estaba el ejemplo que yo le estaba diciendo. Dos personas están hablando y él va captando de esos ciertos tipos de lenguaje que hacen que como si fuera que a él le quieren hacer un tipo de daño. O sea, si hay un paranoico acá entre nosotros, de lo que yo estoy diciendo ahora va a pensar de que yo estoy tramando algo, que quiero convertirle en un paranoico o quiero hacerle algo, por ejemplo. Así se presenta su conducta y no es normal. Y eso hace que sea tedioso la conversación con él y por ende es el aislamiento justamente. Bueno, eso es para conocer algunos de estos, de las características y de los síntomas. Si ustedes quieren investigar más, obviamente pueden encontrar en el DMS-5, poner en internet y van a aparecerle toditos los trastornos que hay, ¿verdad? Pues estamos tocando los trastornos de personalidad. Entonces, este es el trastorno paranoide. Luego pasamos al siguiente trastorno, para no hacer muy largo también para ustedes, el trastorno de la personalidad esquizotípica. Y en este trastorno específicamente existe lo que sería el delirio en sí o la alucinación. La persona puede creer en algo inexistente o irreal que no está dentro de lo que sería el presente o la realidad en sí. Dice que tiene deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad. En este caso también hay un aislamiento social, como en todos los trastornos que vamos a ver. Distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por estos síntomas. Ideas de referencia, que son los famosos delirios que le estaba diciendo. Creencias extrañas o pensamientos mágicos. Este tipo de personas creen demasiado en lo que sería la parte de la brujería, que existen los ovnis o que existen seres inexistentes. Por ejemplo, si ustedes les cuentan la historia del Luisón, del bombero y cosas así, la persona va a pensar que es real e incluso puede hasta verle o incluso puede no salir por las noches porque piensa que el bombero le va a venir hasta ese punto, digamos, y es incluso una persona que puede estar todas las noches poniendo en el tatacual la miel y el cigarro de manera normal pensando que realmente existe y dentro de su mundo sí, pero en realidad nosotros sabemos que es una leyenda o un mito. Por eso habla de que creencias extrañas o en el que dicen el ejemplo, supersticiones, cree también en lo que sería la clarividencia, la telepatía, un sexto sentido
en la fantasía y en las preocupaciones extravagantes. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. Puede sentir, por ejemplo, de que hay una persona que le está tocando, o que el bombero le vino y que le raptó y cosas así como suelen contar la leyenda, pero en realidad es una alucinación nada más. Bien, pensamientos y discursos extraños. Cuando él te habla, por ejemplo, no tiene una estructura fija. No se entiende básicamente lo que habla y todo está relacionado con algo paranormal. Y también tiene algo de ideas paranoides. O sea, también puede pensar de que las personas le quieren hacer algún tipo de daño o algo así. Afecto inapropiado porque obviamente no se relaciona con las demás personas y tampoco puede brindar afecto. Esto es la personalidad esquizotípica. Luego tenemos el trastorno esquizoide. El trastorno esquizoide tiene también dificultad en lo que serían las relaciones sociales. No se relaciona con absolutamente nadie y se aísla totalmente de la sociedad. Puede pasar desapercibido, puede esconderse en su casa y quedarse ahí, vivir en su casa sin salir incluso afuera. Hay veces en que los familiares tienen que venir a alimentarle y cosas así. No puede tener relaciones de pareja ni nada de eso por la característica de la personalidad que vamos a ver justamente ahora. ¿Cuáles son los síntomas? No desea ni disfruta las relaciones íntimas, o sea, no puede tener ningún tipo de pareja ni contacto con su familia en sí, se quiere alejar directamente de eso. Elige actividades solitarias, que es lo que hablábamos recién. Muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con pocas o con ninguna actividad. No tiene amigos ni confidentes. Se muestra indiferente a las alabanzas, a las críticas o a las demás. Se muestra emocionalmente frío, con desapego y se muestra también con afectividad plana, o sea, obviamente porque no hay ninguna relación que él tenga cercana a otra persona, o sea, no siente afecto hacia las otras personas en sí. Y no produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia. Bueno, hay que tener en cuenta también que se puede considerar como un trastorno bipolar, un trastorno depresivo, un trastorno psicótico, un trastorno esquizofrénico y cosas así. Y que hay que diferenciar bien los síntomas porque cada uno de ellos tienen síntomas similares. Por eso hay que tener en cuenta cuando es un trastorno esquizoide o esquizotípico o un trastorno esquizofrénico que vamos a ver más adelante. Bien, también tenemos luego el grupo B que vamos a hablar, que es el trastorno de la personalidad antisocial. Este tipo de trastorno, obviamente como el nombre lo dice, no se relaciona absolutamente con ninguna de las personas. Y este tipo de trastorno, el antisocial, suele generar luego a lo que sería el trastorno psicópata, ¿sí? Y vamos a ver esto por los síntomas. Dice, incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta, o sea, no cumple con las reglas, presenta conductas, desde muy joven ya presenta conductas delictivas, conducta de daño a algún tipo de alguna persona o conductas agresivas en sí. No cumple con las normas sociales, o sea, no respeta ese no mentir, no robar, no matar y cosas así. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para aprovechar, para provecho o placer personal. O sea que él te engaña, te miente por un deseo de sí mismo, por satisfacerse a sí mismo nada más. ¿Sí? Que es lo que pasa con los psicópatas. Los psicópatas, por ejemplo, no cumplen las normas sociales y no sienten ningún tipo de empatía por sus víctimas, ¿sí? Y te van a manipular y mentir sin que vos te des cuenta, pero para su propio beneficio en sí. Bien, impulsividad o fracaso para planear con antelación. En este caso es una diferencia que hay con la psicopatía, pero tiene mucha relevancia también. Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas, ¿sí? Es muy irritable, cuando se pone nervioso empieza a golpear o a hacer algún tipo de daño a algo o a alguien en algunos casos. Desatención imprudente de la seguridad propia de los demás, no se preocupa por su vida ni por la vida de los demás, ¿sí? Irresponsabilidad constante y ausencia de remordimiento. La ausencia de remordimiento no siente, por ejemplo, si le robó a alguien o le hirió a alguien con una arma blanca o con golpes o algo así, él no siente ningún tipo de remordimiento. O sea, no siente dolor. Nosotros, por ejemplo, a veces le pegamos a alguien sin querer y le duele a la persona y nosotros sentimos, pero este tipo de personas no sienten absolutamente nada. Cero empatía. Por eso es que se caracterizan también como trastornos psicópatas o pueden luego supeditarse a lo que sería ese trastorno.
Y se produce justamente a inicio de los 15 años este tipo de trastorno. Y no hay que confundir con el trastorno esquizofrénico o un trastorno bipolar. Bien, seguimos y vamos a hablar del trastorno de la personalidad límite o el famoso trastorno de borderline, que se suele mencionar que es también tiene inestabilidad en las relaciones interpersonales. Van a verlo ustedes, todos tienen aislamiento social, no se relacionan absolutamente con nadie y no tienen ningún tipo de apego con ninguna persona. De la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa que comienza las primeras etapas. Vamos a ver los síntomas para poder entender un poquitito más el trastorno trastorno límite de la personalidad en sí. En este caso, este tipo de trastorno le generan algún tipo de daño o algo así a las otras personas también, y generalmente son personas aburridas y vacías. Generalmente les gusta estar solos y no tener ningún contacto con nadie. Bien, dice, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. ¿Sí? Patrones de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Estos son los que básicamente generalmente se cortan, lo que hacen el cutting, que se hacen algún tipo de daño, llegan al grado extremo luego de su conducta con tal de buscar algún tipo de afecto o algo así por su incapacidad de relacionarse con los demás. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. A veces no, o sea, como están tan metidos dentro de lo que sería su mundo, pierden su identidad en sí. Impulsividad, o sea, son potencialmente autolesivas, o sea, se pueden hacer ellos daño a sí mismos. A veces consumen drogas al extremo, conducen temerariamente, se van a altas velocidades sin ningún tipo de miedo, o también atracones alimentarios. Generalmente recurren bastante a lo que sería amenazas de que se van a suicidar o que se van a cortar alguna parte de su cuerpo y cosas así. Tiene una inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, episodios intensos de disforia y irritabilidad, ansiedad. Disforia es un estado de depresión en sí, y también lo que sería la parte de la euforia, que se puede confundir con un trastorno bipolar también, pero hay que tener en cuenta estos síntomas para determinar si es un trastorno límite o un trastorno bipolar. Bien, seguimos entonces. Vamos con el siguiente, que es el trastorno histriónico, en que hay una emotividad excesiva y de búsqueda de atención. En este caso, por ejemplo, es contrario. La persona busca constantemente la aprobación de los demás o sentir el afecto de las otras personas. Vamos a ver los síntomas. Dice, se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. Como primer síntoma, ellos quieren ser totalmente siempre el centro de la atención, pero no es como el narcisista que vamos a ver más adelante. En este caso, ellos, por ganarse el afecto de los demás, busca eso, ¿sí? La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor, provocativo e inapropiado. No tienen ellos, como quieren demasiado ganarse el afecto de la otra persona, incluso pueden llegar a lo que sería la ninfomanía, pueden llegar a tener relaciones sexuales con varios tipos de personas con tal de ganarse su afecto o tenerle el famoso que eh, bueno, no quiero ser machista ni sonar así, pero antes, en épocas antiguas, se consideraba a la mujer que tenía, que era una persona histriónica, porque quería que su marido esté totalmente con él sin que se separe y no tenga contacto con nadie. Hasta ahora, bueno, en algunos casos sucede eso, obviamente. Entonces, como era tan manipuladora y muy celosa, se decía que tenía un trastorno histriónico. ¿Ok? Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Pueden cambiar su estado de ánimo de un momento para el otro. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Utiliza su cuerpo, es lo que quiere decir, para llamar la atención de los demás. Y tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Que te va a armar un escándalo, por ejemplo, si, qué sé yo, vos estás hablando con tu pareja y tu novia supongamos que tiene un trastorno histriónico. Ay, suena otra vez machista, pero no es así, estoy poniendo como ejemplo nomás. Y entonces la chica te va a venir, te va a tirar, te va a sacar ahí, te va a llevar y va a hacer un teatro totalmente. Pero atiendan bien y tengan cuidado. Esto tiene que ser una conducta constante, no es solamente una vez porque justo la persona pensó que te estaba engañando o cosas así. Es constante, es en todo momento presenta esta conducta, en todos estos trastornos que vimos adelante. No es que se presenta una vez nada más, es reiterativo, ¿sí? Bien,
y es sugestionable, es fácilmente influenciable. Bien, seguimos otra vez y vamos a hablar del trastorno narcisista de la personalidad, que se caracteriza justamente por tener una necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta. En la persona, por ejemplo, se siente un dios básicamente, es totalmente egocéntrico, no piensa en absolutamente nadie, solamente en él. Él tiene que ser el centro de todo y tiene que ser el mundo por ahí. ¿Cuáles son los síntomas? Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, ¿ok? Exagera siempre sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. A veces ni siquiera llegó a algo o no ganó el concurso que debería haber ganado, pero él se siente como si fuera un ganador y se va y le sobra a todo el mundo. Es básicamente un sobrador, ¿sí? Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. El tipo es un capo básicamente, en todo lo que él hace, en todo lo que él logra, pero es solamente unas fantasías que él tiene en sí de su éxito. El tipo va a mentir y se va a crear que él es una persona, no sé, el mejor de todos, es único, inigualable, ¿sí? Y tiene esa capacidad de manipular también porque algunas personas le pueden creer, pero al ser muy egocéntrico, presenta conductas que son llamativas y obviamente que son desajustadas de la realidad en sí. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo pueden relacionarse con o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus. Tiene una necesidad excesiva de admiración y es una persona que pronuncia mucho el yo. Siempre en cualquier cosa que alguien esté hablando, qué sé yo, te dicen que es doctor, él también es doctor, él también maneja todo, él también hace todo. Siempre tiene que tratar de menospreciar a los demás y ser el único. ¿Ok? Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer e identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Bien, seguimos. Y nos quedan dos más nada más. Es un poco largo el video, está durando 26 minutos, pero es porque son muchos trastornos. Trastorno de la personalidad dependiente. Y este trastorno se caracteriza por una necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo que conlleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Bien, en este tipo de trastorno la persona no puede hacer absolutamente nada sin la aprobación de la otra persona. Necesita sí o sí que otra persona le apruebe lo que él va a realizar o las decisiones que él va a tomar. No puede hacer absolutamente nada solo. Por eso dice que tiene un apego exagerado y miedo a la separación. Tampoco no puede estar separado de la persona que quiere. Si esta persona, por ejemplo, tiene una pareja, qué difícil. Porque constantemente va a tener el miedo a que la otra persona le va a dejar y va a ser muy tedioso y va a crearle caos, va a crearle problemas a la pareja así. Y si es que por ejemplo se separan, la chica le va a dejar, el tipo se va a querer suicidar o se va a querer matar o va a consumir cualquier cosa con tal de tratar de recuperarle porque por ese miedo a la separación en sí. Bien, dice, le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas. O sea, no toma decisiones de por él. Él no puede decidir. Sí o sí necesita que otra persona le pregunte. Por vestirse una ropa nada más. Esta ropa me queda bien. Esta ropa como me veo. Necesita que otra persona le diga qué es lo que tiene que hacer. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de su vida. O sea, no puede ni trabajar porque necesita que alguien le tome la decisión para el trabajo que debe escoger. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo siempre acepta lo que las personas le dicen por miedo a perder su apoyo o aprobación justamente. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y el apoyo de los demás. Pueden hacer conductas que no son normales, como por ejemplo acostarse con alguien o pagarle dinero o cosas así para tener la aprobación de los otros. Ese es el trastorno de la personalidad dependiente. Y por último, tenemos el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, que se caracteriza por una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia. En este caso, un trastorno que se caracteriza justamente es obsesivo porque se presenta constantemente dentro de la mente y compulsivo porque lleva al acto de repetir varias veces la acción. Por ejemplo, una persona obsesivo compulsiva va a
cuando se va al baño, y si estamos hablando de un trastorno que se caracteriza por el orden, o sea, por la higiene en sí, va a irse al baño y va a lavarse 20 a 30 veces la mano y enjuagarse bien hasta que su mente le diga que ya está limpio, y si no, lo va a pensar que está sucia. No puede tocar absolutamente nada, y cuando sale a la calle sale con, a veces incluso con desinfectantes y cosas así. No puede estar sin hacer eso, tiene una obsesión compulsiva con lo que sería la limpieza en sí. Pero vamos a ver ahora los síntomas. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización de los programas. Esto es muy importante porque es una persona demasiado organizada y tiene que cumplirse al pie de la letra como él está organizado. Levantarse a las 7 se levanta, a las 7 y 5 desayunar, a las 7 y 5 desayuna. Generalmente tienen una rutina o un ritual entre cada cosa que va a hacer. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Como son tan, por ejemplo, para cepillarse los dientes, se cepillan 20 a 30 veces, se repiten el cepillado. O sea, termina de cepillarse una vez completo y un cepillado dura 2 minutos. Luego vuelve a cepillarse otra vez por 2 minutos. Vuelve otra vez a cepillarse por 2 minutos hasta que siente que realmente está limpio. Y eso hace que pierda muchas horas de tiempo valioso. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos. Por ejemplo, imagínense que sea contador y tiene que hacer un balance general hasta que no le salga perfecto, no coincida todo y no termine completo. Él no va a dejar esa tarea, lo que hace que pierda justamente la interacción con las otras personas. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética. Respeta demasiado los valores, tanto culturales como religiosos. Y está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo. Él quiere hacer y solamente solo tiene que hacer. Bien, estos son algunos de los trastornos de la personalidad. Obviamente es extenso, hay bastante y hay muchísimos, pero hablamos de algunos de ellos para que ustedes puedan conocer. Y ahora, ¿cómo se tratan los trastornos? Los trastornos se tratan a través de lo que serían las famosas psicoterapias. Y existen varias escuelas psicológicas que nosotros habíamos visto anteriormente que plantean cierto tipo de terapia para que justamente estas personas que tienen algún tipo de problema puedan o convivir con la enfermedad, porque en el caso, por ejemplo, de la esquizofrenia y cosas así, el trastorno esquizoide, esquizotípico, no hay una cura específica, pero pueden convivir con eso. Y en algunos casos, como son los trastornos dependientes, los trastornos narcisistas y otro tipo de cosas, que trabajando con una terapia pueden llegar a una no a tener una vida normal. ¿Ok? Bien, hay tres formas de prevención de los trastornos psicológicos, y uno es la prevención primaria, que tiene que ver con programas y técnicas para mejorar el ambiente social de manera que se desarrollen nuevos casos de trastorno, no se desarrollen nuevos casos de trastornos mentales, que son los famosos programas que hacen de prevención de bullying, de prevención de enseñanza de albañilería, que ofrece el CNPP, eso para las personas de escasos recursos, porque ustedes saben que dice la teoría de Maslow, que si no se suplen ciertas necesidades básicas, la persona puede generar un problema como las necesidades fisiológicas que tienen que ver con comer, dormir, tener una vida digna y cosas así. ¿Verdad? Que si la persona no tiene, puede generar un problema. Entonces se hacen charlas eso buscando ayudar a esas personas para que puedan suplir sus necesidades. Bien, prevención secundaria. Se hacen programas o grupos de alto riesgo, se hacen programas para identificar a grupos de alto riesgo de desarrollar trastornos mentales, detectar conductas inadecuadas en estos grupos y tratarlo lo más pronto posible. Por ejemplo, los que tienen más posibilidad de sufrir algún trastorno son los chicos que viven en la zona del Bañado, la zona de la Chacarita y cosas así, porque están expuestos constantemente dentro de lo que sería el ambiente negativo, y a veces su familia no le prestan la suficiente atención, no le hacen caso, les maltratan, les pegan, incluso algunos de ellos son violados, y todo eso puede generar un trastorno psicológico. Entonces se aplica ciertos test, van personas que van a tratar de ayudarles, que generalmente hacen las ONGs, ¿verdad? Para identificar a estas personas y tratar de brindar algún tipo de ayuda. Y por último, son programas para ayudar a la gente a ajustarse a la vida en la comunidad después de darle alta a su tratamiento, que son las personas que ya sufrieron el trastorno, que fueron tratados y que, ay, me llegó una llamada, y que, ¿cómo se dice? Ya se ajustaron a lo que sería la vida social en sí, entonces se les ayuda para que puedan adaptarse mucho mejor. Ok, llegamos hasta acá, hemos finalizado con la clase. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten.
Y eso nada más. Un abrazo para todos.